gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí una vez más en nuestro estudio bíblico de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Amén? Vamos a dar inicio a este comentario, esta hermosa tarde. Les pedimos que hagamos una oración en este momento y que así nos presentemos delante del Señor. Dios de los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque nos permites retomar nuestro estudio bíblico. Ayúdanos, Señor, a entender la dimensión de tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla. Y, Señor, que sea clara, muy clara y alumbre a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio bíblico de Gálatas, ¿verdad? Quedamos que era del capítulo 1 del 11 al 24 y 2 del 1 al 10. El estudio pasado vimos del 11 al 24, capítulo 1 del 11 al 24, y vamos a estudiar Gálatas 2 del 1 al 10 en el tema el ministerio de un verdadero apóstol. El ministerio de un verdadero apóstol. Muy bien. Entonces vamos a iniciar en Gálatas capítulo 2. Amén. Allí arrancamos. Entonces, para recordar brevemente, mencionábamos que el apóstol Pablo había viajado por primera vez a Jerusalén a los 3 años que él se convirtió, que él entregó su vida a Jesucristo, que fue llamado a un apostolado. No fue enseguida a Jerusalén, sino que se apartó un tiempo de retiro para meditar y para recibir lo que el Señor Jesús tenía para él, y después regresó de Arabia, ¿verdad? Regresó de Arabia y estuvo en Damasco, y después fue a Jerusalén por 15 días y de ahí se regresó a seguir su ministerio, ¿verdad? Y de ahí se regresó para seguir su ministerio. Nos dice versículo 1 de capítulo 2 de Gálatas que pasaron 14 años desde aquella visita hasta que ocurre esta segunda visita, ¿sí? Y nuevamente no fue porque quería reunirse con los que eran apóstoles, ahora que ya tenía más experiencia. No quería reunirse con los apóstoles ahora que por fin tenía más reconocimiento, ¿verdad? Que ya había establecido varias iglesias, que ya era alguien, ¿no? Alguien dentro del cristianismo. Que ese es un problema que tienen los modernos apóstoles, ¿no? Siempre gusta a lo ostentoso, que ser reconocidos, ser alguien. Pero la verdad que el apóstol Pablo, él dice, yo fui a Jerusalén después de 14 años, porque él no le interesaba ir a Jerusalén por cuestiones banales, como estar reunido en el concilio de los apóstoles, de los pilares de la iglesia, no. Él lo que le interesaba era establecer nuevas iglesias, ganar nuevas personas para el reino del Señor, que se fortalecieran en el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, las congregaciones que con la ayuda del Espíritu Santo se iban formando. Entonces no le interesaba ir a Jerusalén, y no le interesaba mucho ir a ver allí porque eran cristianos judíos y tenían a los apóstoles allí, así que no había necesidad. Se cree que este segundo viaje a Jerusalén corresponde con la necesidad que había de aclarar algunos asuntos con la naciente iglesia cristiana gentil. Recuerden que el cristianismo nace como cristiano judío, pero con el apóstol Pablo se hace o se forma la iglesia cristiana gentil. Amén. Entonces, pero habían ahí unas cuestiones que habían que aclarar.
que es de lo que viene hablando también aquí en Gálatas, de esas cosas que, que se tuvieron que aclarar en su momento en Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, él no fue porque le hiciera falta, ¿no?, codearse con los apóstoles que caminaron con Jesús, sino dice el apóstol Pablo que fue llevado, fue movido por una revelación, es decir, el Espíritu Santo de alguna manera, a través de algún profeta, a través de alguien, le dijo al apóstol Pablo: sube a Jerusalén, ¿verdad? Y con él fue Bernabé, y menciona también que fue Tito, ¿sí? Tito, que era netamente griego. Él era judío y romano, ¿no?, en parte. Pero Tito sí era totalmente gentil, no tenía ni un poquito de judío. Entonces, hay una situación ahí que es lo que va a saltar a continuación. Y entonces sigue diciendo, vamos, aquí como es, no tiene una doctrina definida, sino está narrando, por eso vamos versículo a versículo. Dice así, y dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico, ¿sí?, entre los gentiles. ¿Sí? Entre los gentiles. ¿Sí? Es que aquí la división en esta Biblia está un poco diferente. Muy bien. Entonces, pero esa expresión de "y para no correr", o para no haber corrido en vano, como que se presta a entender, está así como que un poco confuso, ¿no? Pero debiéramos entenderlo de esta manera. Dice, podríamos entenderlo: y para asegurarme, ¿sí?, para asegurarme de no haber trabajado en vano, o para asegurarme de que entendieran que mi trabajo no ha sido en vano. ¿Hacia quiénes? Hacia los apóstoles, ¿sí? Él tenía la necesidad de asegurarles que su trabajo era bueno, era correcto, y entonces dice ahí en versículo 2 que entonces él se ve en la necesidad de exponerle en privado a los apóstoles cuál era la doctrina que él estaba enseñando. Entonces, por esa expresión, dice, y para no correr o haber corrido en vano, como que da la idea de que busca la aprobación, y no es así. El sentido sería entonces que para que quedara claro, pues, qué es lo que él había enseñado, ¿sí?, entre los gentiles. El apóstol Pablo entonces tomó el tiempo para exponer en privado a los apóstoles qué es lo que hablaba y por qué se hace necesario esto para los apóstoles. ¿Por qué se hace necesario esto para los apóstoles? Se hace necesario porque habían personas los cuales se oponían al apóstol Pablo, a lo que él estaba haciendo entre los gentiles, y iban con los que eran los pilares de la iglesia para que lo pusieran en orden, ¿no? Y entonces le decían: no, eso que enseña el apóstol Pablo está fuera de orden, esas enseñanzas no son como las de ustedes. Y entonces, aprovechando el apóstol Pablo, que ya estaban allí reunidos los apóstoles, los ancianos de la iglesia, entonces se toma el tiempo el apóstol para decir, ¿sí?, para decirle a los hermanos, dice en privado. Eso es algo que nosotros tenemos que ver y que es muy interesante, el sentir del apóstol Pablo. No porque él sabía que tenía la razón, no usó de prudencia al exponer. ¿Por qué?
porque él quería hablar con quienes él pensaba que eran un poco más maduros en el Evangelio y no quería causar controversia. Entonces, algunos se preguntarán, hermano, pero ¿por qué iba a causar controversia el apóstol Pablo si no había un solo evangelio? Entonces eso que estaba enseñando no era lo que enseñaban los otros apóstoles. ¿Por qué causaría controversia lo que el apóstol Pablo enseñaba? Bueno, sí es posible causar controversia, porque el apóstol aquí va a aclarar qué es lo que podía causar controversia y que él no quería que hubiese problema entre él y los hermanos judíos, entre Tito, que era netamente gentil, y la iglesia de Jerusalén. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Dice lo siguiente. Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, él allá entre con Pedro, con Mateo, con Jacobo y con todos los demás apóstoles y con los otros ancianos que eran importantes dentro del cristianismo, él les empieza a exponer qué era el evangelio. Ahora, uno de los puntos fundamentales que el apóstol Pablo estaba enseñando entre los gentiles era que aceptando a Jesucristo por fe, ellos ya eran salvos, ya eran hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, esto contradecía lo que varios hermanos cristianos judíos enseñaban, porque ellos enseñaban que qué bueno que creyeran en Jesucristo los gentiles, pero si ellos no aceptaban ser también judíos por conversión al judaísmo, pues verdaderamente no iban a ser salvos, porque no eran verdaderos hijos de Dios por no participar del viejo pacto. ¿Sí? ¿En qué consistía el viejo pacto? El viejo pacto consistía principalmente en la señal de la carne que habla el apóstol Pablo. ¿Cuál era esa señal? La circuncisión que se tenía que hacer a todos los varones. Es decir, un hermano que fuera gentil, que fuera de mexicano, que fuera estadounidense, que fuera de otro país, que no sea judío, ellos enseñaban, los judaizantes enseñaban, ¿quieres creer en Jesucristo? Está bien, pero tienes que circuncidarte para participar del pacto de Abraham, y entonces que creas en Jesucristo va a tener algo bueno, sí te va a salvar. Si no te circuncidas, si no te vuelves judío, no, lo que Jesús hizo no te beneficia a ti. Y el apóstol Pablo lo que enseñaba era distinto. Entonces, esto es lo principal, ¿sí? Lo principal que enseñaba o el principal dilema que había, ¿sí? Y no solamente eso, sino también algunas tradiciones que venían arrastrando, ¿no? Como lo de lavarse las manos, lavar los trastes, el que no se podían mezclar judíos con gentiles si no eran prosélitos judíos. Todas esas cosas eran cosas banales. Incluso a Jesús lo atacaron por eso. Jesús, le dijeron, ¿por qué comen tus discípulos con manos inmundas? Se contaminan, no respetan la tradición de los ancianos. Entonces, el apóstol Pablo se tomó el tiempo de hablar en privado a los hermanos apóstoles y a los ancianos de la iglesia, que eran los que tenían la autoridad de dirigir a la congregación de Jerusalén, eran muy respetados, muy valorados por las iglesias.
Él se los expuso para que quedara claro delante de ellos qué es lo que verdaderamente estaba enseñando. Que no era como estaban diciendo aquellos que estaban pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo, aquellos que estaban cambiando el sentido de lo correcto. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, para aclararles que lo que a él había corrido enseñando era lo correcto, se los puso en privado. Dice, ¿qué ocurrió? ¿Sí? Miren, versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, era griego, Tito fue obligado a circuncidarse. Es decir, le está escribiendo a los Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pablo diciéndole, dense cuenta de este asunto. Los Gálatas habían empezado por el espíritu y ahora se estaban yendo a la carne, a lo humano. Habían creído por fe y ahora se estaban queriendo circuncidar para cumplir con los lineamientos judíos. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia, hermanos, yo cuando estuve allá en Jerusalén y yo le expuse mi enseñanza a los apóstoles, ¿sí? Y a los pilares que eran de la iglesia, después de que yo les expuse, y estando Tito ahí, que él es griego y él no estaba circuncidado, no fue obligado a circuncidarse, ¿sí? No fue obligado a convertirse en judío para que verdaderamente llegara el evangelio a ser efectivo en su vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos viendo que la situación aquí era una situación verdaderamente crítica, difícil, pero Pablo está enseñando, le está diciendo a los hermanos de Gálatas que si ellos pretendían circuncidarse, adoptar modelos judaicos para ser más espirituales, para estar más cerca de Dios, estaban mal. Ahora, esto parece que tiene que ver con un moderno espíritu de judaísmo en los tiempos modernos, en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas congregaciones cristianas han adoptado ciertas prácticas aparentemente judías, porque no necesariamente son judías y menos judío-cristianas, ¿verdad? Ponen el asunto de los panderos. Yo recuerdo desde pequeño siempre había panderos en las iglesias y no tenían los listoncitos, ese tipo de cositas y formas que hacen queriendo indicar algo con los panderos. Simplemente era un instrumento como un piano, como una guitarra, como una batería, como un bajo. Era un instrumento musical como las maracas, las claves. El pandero era un instrumento musical que se tocaba en los servicios. Y la supuesta danza, ¿no? La supuesta danza cristiana, judía, ¿por qué? Las iglesias creen que eso les acerca más a Dios. Yo he conocido personas que danzan y que tocan el shofar y mueven las banderas y todo, y que son muy malos cristianos, ¿sí? Iglesias que tienen todas esas señales de aparente judaísmo y tienen una muy mala doctrina. Entonces, el apóstol Pablo estaba atacando este tipo de cuestiones dentro de las iglesias de Galacia. Es decir, les decía, mira, si tú haces las prácticas judías, vas a ser un mejor cristiano, y si ustedes como iglesia adoptan estas prácticas del judaísmo, van a ser verdaderamente iglesias de Jesucristo. Es lo que pasa hoy. Que las iglesias adoptan prácticas ahí pseudo judías,
son mejores iglesias. ¡Wow! ¿No? Si dicen 2, 3 palabras en hebreo, ¡wow! Son mejores. No, ¿no? Hay personas que adoptan ese tipo de cuestiones hasta para orar, ¿no? Oh, Elohim, Adonai, y empiezan a decir, ¿saben qué? El Señor nos entiende en español. El Señor nos entiende en español, hermano. No es necesario sacar las palabras judías para que el Señor nos entienda. No, hermano. El apóstol Pablo entonces estaba atacando esta situación que estaba golpeando a la iglesia y le dicen, ¿saben qué? Para que lo sepan, hermanos, el apóstol Pedro, el apóstol Mateo, el apóstol Jacobo, el apóstol, todos los más, Alfeo, todos los apóstoles, ¿sí? Ellos, que son los que debieran sancionar esto, no les interesó que Tito era griego y no le obligaron a circuncidarse, porque entendieron que lo que yo enseño está bien, es conforme a la palabra, ¿verdad? Es conforme a la palabra de Dios. Entonces, y no les obligaron, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos en el capítulo 15, se habla, ¿verdad? De esta visita. Yo les comentaba hace un momento que era qué fue lo que estaban afligiendo a las iglesias desde antes de la epístola a los Gálatas. ¿Qué era? Los judaizantes. Y entonces fue con los hermanos y les dijo, hermano, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Y ya les había explicado la doctrina, ¿verdad? Entonces, después de orar, de ayunar, de poner este asunto en manos de Dios, ¿qué le dijeron al apóstol Pablo? Mira, hermano Pablo, le ha parecido bien al Espíritu y a nosotros lo siguiente con los hermanos gentiles. Mira, uno es que se abstengan de la idolatría, que se abstengan de comer cosa ahogada, que se abstengan de fornicación y que se abstengan de sangre. Si no mal recuerdo, esos eran los 4. Dice, enséñales, diles que si hacen esto, bien hacen. Y dicen los hermanos, por lo demás, pasadlo bien. Es decir, no hay más carga. Eran 4 cosas que los apóstoles y a el Espíritu Santo de Dios sí pedían que se observaran por parte de los hermanos gentiles. ¿Qué cosa? Abstenerse de comer ahogado, de fornicación, de comer sangre, de idolatría, me parece. Eran 4 cosas. Por lo demás dice, procuren ser obedientes, pero esas son las 4 reglas principales que debían obedecer los hijos de Dios, gentiles. Ahora, los judíos debían obedecer todas las leyes que como judíos de nacimiento debían obedecer. Eso era claro, ¿verdad? Entonces, esto se los está repitiendo el apóstol Pablo a los hermanos de a los Gálatas. Él dice, yo ya hablé con los apóstoles hace un tiempecito atrás, y Tito, estando delante de ellos no lo obligaron, ¿sí?, a circuncidarse, ¿verdad? Y sigue diciendo el apóstol Pablo en versículo 4, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y aquí el apóstol Pablo habla algo muy importante. Los falsos cristianos. Dice, cuando él le expuso esta situación en privado
a los apóstoles, resultó que unos falsos hermanos, dice, estaban ahí haciéndose como que, ay, queremos saber, ¿no? Y quizás eran personas de algún grado de importancia porque estaban allí cuando ellos hablaban, cuando él hablaba. Y dice, falsos hermanos. ¿Por qué eran falsos hermanos? ¿Eh? ¿Será que hoy en día hay falsos cristianos también en las congregaciones? ¿Será que hoy en día hay falsos hermanos en las iglesias? ¿Eh? Pero si el Señor dice que en los posteriores tiempos sin haber falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, pues claro que hay falsos cristianos. ¿Qué es lo que los hace falsos a los cristianos? ¿Qué cree usted? A ver, mételo un momento. ¿Qué será que es lo que hace falso a un cristiano? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué hace falso a un cristiano? Por ejemplo, que no ame a su prójimo. Un verdadero hijo de Dios ama a su prójimo. Un verdadero hijo de Dios, por ejemplo, perdona a su enemigo. Un verdadero hijo de Dios perdona a aquel que le ha ofendido. Un verdadero hijo de Dios pide perdón si ha ofendido. No se hace de la vista gorda. Ya me arrepiento, ya, sí. No, si tiene la posibilidad, ahí, ¿por qué? Porque sucede que muchas veces en las iglesias hay enemistades, hay pleitos, hay celos, hay iras, hay contienda, hay divisionismo, hay grupitos, ¿verdad? Entre varones, entre damas, jóvenes, se hacen grupitos. Y estos son los más espirituales, estos son los de acá, estos son... No, esas cosas no deben ser. Regularmente ese tipo de cristianos son severos con las cuestiones de tradición, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, dice, esos falsos cristianos no estaban allí porque querían saber, estaban allí porque simplemente iban a espiar. Falsos cristianos iban a espiar, dice, la libertad. Es decir, querían estar para escuchar, pero no para saber verdaderamente, sino para criticar. Número 2, estaban como para intimidar, ¿verdad? A ver si estamos nosotros, a ver qué va a hacer el apóstol Pablo, a ver si se va a animar a hacer esas cosas que hace allá entre los gentiles. Querían cortar la libertad, y es decir, el apóstol Pablo comía con los gentiles, hablaba con los gentiles, ¿sí? Y no tenía problemas, pero pensaron que si estaban ellos, que eran los más tradicionales, los que esparcían esto del judaísmo dentro de los gentiles, se iba a abstener de hacerlo. Por eso dice el apóstol Pablo que estos falsos cristianos, estos falsos hermanos, que hoy en día siguen habiendo todavía en muchas congregaciones, estaban introducidos, dice, a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos, es decir, para esclavizarlos en el judaísmo otra vez, ¿sí? Entendiendo, ¿verdad?, que ya el apóstol Pablo ya les había explicado a los apóstoles y ellos dijeron, está bien, pero estos querían presionar, y así hay muchas personas, así hay muchas personas dentro del cristianismo, que hay libertad en la palabra del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Lo que la palabra del Señor prohíbe, aunque queramos, está prohibido. Ahora, lo que la palabra del Señor no prohíbe, aunque quisiéramos que lo prohibiera también, no lo prohíbe. Así que hay muchos cristianos, incluso hay muchos pastores,
que después de un tiempo de estudio, de meditación, verdaderamente logran entender la palabra de Dios, pero como hay una tradición en la cual creyeron, en la cual crecieron, ya no quieren cambiar. O a veces a los pastores nos da miedo que, bueno, si le decimos a la iglesia que hay tal libertad, se van a desviar, ¿no? Y mejor los mantenemos en la tradición. No, cada quien es responsable. Mi responsabilidad como pastor es transmitir el mensaje fiel, confiable de la Biblia, y cada quien, si obedece o no, es su responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, hace años hubo un pastor, un anciano, que él entregó su vida al ministerio, al servicio como misionero en África y en varios lugares del mundo. Y entonces él le enseñaba a sus discípulos, a sus alumnos en el seminario bíblico, y decía que cuando él creyó, cuando él entregó su vida a Cristo, por ejemplo, era pecado. La iglesia creía que era pecado usar anillo de matrimonio. Pero con el pasar de los años, bueno, eso cambió. Dice, y yo entendí, dice el hermano, fíjense, es un anciano, yo entendí que no era pecado. Ahora, yo ya no usaba un anillo de matrimonio, nunca, mi esposo y yo nunca lo usamos. Porque era una tradición, dice, en la cual nosotros creímos y no quisimos cambiar. Pero yo entendí que no debía yo criticar a mis hermanos consiervos, es decir, otros pastores, otros predicadores. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que era pecado, ¿sí? Entonces, sin embargo, hoy en día hay muchos líderes, hay muchas personas que tienen un tipo de influencia sobre personas, y ya dicen que tal comida es pecado, que tal refresco es pecado, que tal color es pecado, que tal símbolo es pecado, que la cruz de Cristo como símbolo, no un crucifijo, que la cruz es pecado, ¿verdad? Y la Biblia no enseña, o sea, no hay respaldo bíblico para ello. Que las mujeres se arreglen un poco con decencia y con temor de Dios, eso es pecado también, ¿sí? Entonces, hermano, yo creo que muchos cristianos hoy en día serían muy buenos cristianos judaizantes, ¿verdad? Porque eso es lo que estaban haciendo. Pero los apóstoles, ¿qué sucedió? Vamos a ver qué es lo que sucedió con ellos. Versículo 5, dice, los querían esclavizar, ¿verdad? Dice 5. Dice que los cuales, los judaizantes, dice a los falsos cristianos, falsos hermanos, dice que los querían reducir a esclavitud. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Qué tremendo, ¿eh? Es decir, el apóstol Pablo tenía la presión porque él era el líder. No, ¿qué haces? Oye, no estás viviendo en santidad, Pablo. No estás viviendo como es verdaderamente. Ajá, lo miraban con una mirada acusadora a ver si verdaderamente iba a hacer esas cosas pecaminosas que hacía. Lo querían doblegar a base de presión. Pero el apóstol Pablo dice, pero nosotros ni por un momento accedimos a someternos a lo que ellos consideraban que era pecado, a lo que ellos consideraban que estaba mal. Dice el apóstol, no accedimos a someternos, dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué sucedería si después de haber predicado
la salvación por fe en Jesucristo, la forma de santidad correcta, que no era necesario obedecer las leyes de tradición del pueblo judío para ser salvo. ¿Qué hubiera parecido, qué hubiera sucedido si el apóstol Pablo sí al final dice, no, pues sí, a ver, Tito, pues ni modo, te vamos a tener que circuncidar. Tito, pues tienes que aprender todos los rituales. ¿Qué iba a pasar con las otras iglesias? Y se iban a decepcionar de que el apóstol Pablo, que les había hablado de la verdadera libertad en Cristo, ahora él mismo se sometiera a este conjunto de tradiciones, ¿sí? A este conjunto de tradiciones. Es decir, hermanos, ¿qué les parece todo eso que estamos hablando? Los apóstoles no encontraron enseñanzas incorrectas del apóstol Pablo, pero un sector del cristianismo judío decía, se tienen que convertir, tienen que obedecer nuestras tradiciones, lo que nos enseñaron los ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Ellos nos enseñaron a vivir así. O sea, el problema no es la doctrina del apóstol Pablo. El problema no son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús que no querían obedecer. No, el problema está en las tradiciones, ¿sí? Que no querían obedecer. A Jesús también lo cuestionaron por las tradiciones de los ancianos. ¿Se dan cuenta? El problema que está afrontando el apóstol Pablo y que les estaba explicando a los hermanos de Gálatas es, hermanos, ¿cómo van a caer otra vez en lazo de tradiciones? ¿Sí? Si ustedes no creyeron a través de la tradición, ustedes creyeron a través de la fe. A través de la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, muchas veces así sucede hoy en día. Tenemos una gran tradición a cuestas y no dejamos muchas veces a la iglesia que viva en la libertad de Cristo, no en el libertinaje, porque el mismo apóstol Pablo enseña en una de sus epístolas que podemos andar en libertad, mas no en libertinaje. Sin embargo, su enseñanza que él enseñaba, que algunas iglesias cristianas de hoy en día, de corte tradicional, les parece que son enseñanzas liberales del apóstol Pablo, a los apóstoles que caminaron con Jesucristo no les pareció mal. Que los gentiles comieran cosas que a los judíos estaban prohibidos, no les pareció mal. No le dijeron, hermano Pablo, mira, te pedimos que por favor los gentiles se abstengan de comer chicharrón, cochinita pibil, camarón, ostiones, etcétera, 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 ¿no? No, fue claro lo que le dijeron que no podían hacer los gentiles. El apóstol Pablo les enseñó en forma privada cuál era el evangelio y no les pareció mal. Pero hay muchas personas hoy en día que se creen superiores al apóstol Pablo y a los apóstoles que caminaron con Jesús. Se creen superiores a la misma enseñanza de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es una tragedia, porque visten de espiritualidad algo que es carnal. Algo que es verdaderamente carnal. Y el apóstol Pablo refuerza su compromiso. Eso es algo que nosotros como pastores debemos tener. Él refuerza su compromiso con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice, ni por un momento accedimos a someternos a lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque si sometiera ya a esos tradiciones humanas, dice, ya no sería siervo de Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el estudio pasado? Entonces ya llegamos a versículo 6,
prácticamente ya para concluir. Y dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo. Es decir, estaban los apóstoles, que eran pilares de la iglesia, pero habían otros hermanos también que eran gente importante dentro del cristianismo, y a ellos se refiere el apóstol Pablo diciendo, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Es decir, posiblemente entre estos hombres importantes dentro de la iglesia, no se mencionan por nombre, pero se mencionan, dice que en otro tiempo eran gente muy importante. ¿Quiénes eran gente muy importante? Por ejemplo, Nicodemo fue un hombre muy importante. Tan importante, Jesús accedió a hablar con él en privado, porque Nicodemo tenía miedo de hablar en público porque él era un maestro de Israel. Pero seguramente después de la ascensión de Jesucristo y después de la resurrección, se hizo un discípulo abierto de Jesucristo. ¿Sí? José de Arimatea era otro discípulo que era de gente importante, miembro del Sanedrín. ¿Sí? Era tan importante que cuando Jesús es crucificado, y para que no quedase colgado en la cruz o así desamparado su cuerpo, sus restos del cuerpo, fue con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y se lo concedió. ¿Quién era? José de Arimatea era un hombre muy importante, muy rico, tan importante que Pilato no cuestionó el hecho de darle el cuerpo porque era un discípulo de Jesús y era muy importante. Entonces, el apóstol Pablo, yo creo que está viendo entre los apóstoles también a hombres que fueron importantes, que hablaron con Jesús, que conocieron a Jesús, que también eran gente muy respetada entre los cristianos, pero dice, lo que antes fueron no me interesa. Dice, Dios no hace acepción de personas. Es decir, aunque yo no caminé con Jesús, aunque yo no era tan importante humanamente como ellos, yo sé que Jesús no hace acepción de personas. Él no hace distinción de personas, dice. A mí pues, dice, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Sí? Los de reputación, dice, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué quiere decir esto? Dice, yo estuve atento para ver si tenían algo, una palabra poderosa que me enseñaran. Dice, no me enseñaron nada nuevo. Lo mismo que el Señor Jesús me enseñó es lo que ellos me podían comunicar. A veces nosotros, miren, hermano, eso es algo que yo vi durante mucho tiempo, yo lo analicé. Muchas veces la iglesia a veces no tiende a no valorar a sus pastores, a veces tiende a no valorar a quien sirve a Dios a través de enseñarles la palabra, el mensaje de exhortación para su vida. No lo valora. A veces yo veía, había unas reuniones que se llamaban convenciones, ¿verdad? Yo sé que muchos van a entender de lo que hablo. Son reuniones donde se reúnen varias iglesias y el mensaje iba a estar bueno si es que el predicador viene de fuera, que si viene de Estados Unidos, si viene de Puerto Rico, si viene de Guatemala, de no sé qué. Mientras es extranjero, wow, puede ser la misma palabra que su pastor le está dando cada domingo, puede ser la misma palabra, la misma enseñanza, pero no, es más, wow, no, lo que me enseñó aquel es mejor. ¿Por qué? Si su pastor se lo estaba enseñando. El apóstol Pablo es el que dice que debemos valorar a los que sirven entre nosotros. Siempre lo debemos hacer. Yo les quiero decir que yo personalmente he sido edificado a veces por enseñanzas de algunas hermanas, de algunos pastores, que incluso son pastores ya ancianos, que tienen otra forma de enseñanza, pero es Biblia, es bíblica y edifica en mi vida. Edifica en mi vida también. Entonces, no tiene que ser un extranjero.
¿sí? Para que sea una enseñanza, wow, tremenda, no. Tiene que ser simplemente una palabra que sea inspirada en la escritura que ya inspiró el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, los que tenían reputación de ser, wow, los pilares de la iglesia, los líderes de la iglesia, los apóstoles que caminaron con Jesucristo, no me enseñaron nada nuevo. No me comunicaron nada nuevo, dice el apóstol Pablo, y sigue diciendo, vamos a leer el versículo 7. Antes, por el contrario, miren, vamos a leer 7, 8 y 9, dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, dice, los hermanos con los que hablé, los apóstoles y los hermanos que tenían una reputación muy importante, dice, ellos vieron que a mí Jesucristo me había encomendado el ministerio, el servicio a Jesucristo entre los gentiles, así como el apóstol Pedro le había sido encomendado el servicio entre los judíos, ¿sí? Entre los judíos, y sigue diciendo, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles. Es decir, el apóstol Pedro y yo, pues solamente tenemos distintas áreas de trabajo, pero somos iguales. Porque el que llamó a Pedro me llamó a mí también. El que lo hizo apóstol a él me hizo apóstol a mí. Y entonces, de hecho, el apóstol Pedro, en una de sus epístolas, ahorita no recuerdo pero se me vino a la mente haberlo leído, cuando el apóstol Pedro le dice, en una de sus cartas, una de sus epístolas, dice el apóstol Pedro dice que el hermano Pablo tiene enseñanzas, no criticándolo, sino hablando de la profundidad. Dice, hay enseñanzas del apóstol Pablo, dice, que son difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos. Los indoctos son aquellos que no tienen la capacidad o no tienen, ¿qué les diré? Lo que se necesita para escudriñar los escritos del apóstol Pablo, dice, los tuercen para su perdición. Pero no está criticando al apóstol Pablo, al contrario, está diciendo que sus escritos son muy profundos y que no es de fácil entendimiento, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, versículo 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, es decir, reconociendo que Dios estaba conmigo en este servicio. Ellos lo reconocieron, dice, me había sido dada, dice, Jacobo, hermano de Jesús, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Se dan cuenta? Un cristiano maduro diciendo las cosas de una forma correcta. Ellos sabían, miren, los judíos tenían una limitante, la limitante de su tradición muy arraigada. En la próxima enseñanza vamos a ver qué tan fuerte es la fuerza de la tradición. Pero ellos aquí en Jerusalén le dicen a Pablo, ¿sabes qué, hermano Pablo? Nosotros vemos que el Señor te ha llamado para trabajar entre los gentiles. Nosotros la verdad no tenemos esa libertad, ¿no? Porque habrá personas, hermanos, habrá personas que entiendan, por ejemplo, que una comida, que algo de la vida cristiana que les fue enseñado, como el ejemplo del misionero que les hablé, que él cuando creyó le fue enseñado que era pecado el anillo de matrimonio.
Después él entendió que no era pecado, que no era así, ¿verdad? Que no era de esa manera. Bueno, pero él ya no lo usó, pero no condenaba. Es lo mismo que pasó aquí, ¿sí? Los apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan, entendieron que lo que enseñaba el apóstol Pablo no era pecaminoso, pero para ellos iba a ser muy trabajoso deshacerse de esa práctica. Sin embargo, de esas prácticas, ¿no? Les iba, por ejemplo, dentro de su tradición, no podían entrar a la casa de los gentiles, porque ellos eran inmundos. Entonces se nos va a hacer difícil. Pero ¿sabes qué, hermano Pablo? Creemos que tu ministerio es para trabajar entre los gentiles. Que Dios te bendiga, que te prospere, que sea contigo, que haga obras maravillosas. Adelante. Y eso fue lo que sucedió. Muchos cristianos hoy en día que aman mucho las tradiciones, en lugar de entender esto que está sucediendo aquí en esta epístola a los Gálatas, ¿verdad? De entenderlo para nuestro contexto de nuestros días que estamos viviendo, prefieren morirse diciendo que algo es pecado, aunque la Biblia ya no les ofrece respaldo. Nunca lo ofreció, simplemente lo habían entendido mal. Pero se van a morir diciendo tal cosa es pecado comerlo, tal cosa es pecado, aunque la Biblia no lo diga. ¿Por qué? Porque es que cuando creyó así se lo enseñaron, ¿verdad? Ya no saben ni por qué. Miren, hace tiempo en una congregación, algunos recordarán de los cristianos de más tiempo, que en las iglesias evangélicas pentecostés, muy comúnmente, el día miércoles era el culto de las damas. Y que muy comúnmente las damas usaban vestido blanco. Y todas las damas, y a veces con una florecita roja, ¿no? Y todas las damas con vestido blanco, vestido blanco, vestido blanco. Y si le pregunta usted a algunos, van a decir, saber por qué las damas se vestían de blanco, porque ya ahorita ya se ha perdido esa tradición. No, pues porque que es importante. Yo alguna vez pregunté a algunas damas y realmente no sabían por qué, nada más porque cuando les dijeron, hermana, ya te convertiste, ya te bautizaste, ahora los miércoles tienes que venir de blanco. Incluso algunas iglesias, si la dama no llegaba completamente de blanco, no le daban participación en la actividad. Y pues podía ser muy buena hermana, muy buena cristiana, una mujer temerosa de Dios, pero no le daban su participación porque no había ido de blanco. Entonces, yo en un programa de una congregación hace algún tiempo, yo leí que el comité de damas había puesto en el programa del mes, había puesto, dice, hermana, se les recuerda que por favor todos los miércoles vengan con su vestido blanco en obediencia a vuestro Padre Celestial. Ah, caray, yo no sabía que nuestro Padre Celestial pide que las damas se vistan de blanco el día miércoles del servicio. ¿Se dan cuenta hasta dónde se llega el grado de la tradición y de la ignorancia de la palabra de Dios? Y muchas personas, muchas hermanas, no, sí, es que es de Dios, es que Dios lo pide. Y no es así. El apóstol Pablo es lo que está atacando ese tipo de situaciones, o sea que Dios no pide, pero las tradiciones humanas las transforman los hombres en mandamientos de Dios. Eso, hermano, no está bien, eso no es correcto. Muy bien, concluimos lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, nos dieron la lista de compañerismo. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer.
les expuso el Evangelio. Yo creo que si hubiesen dicho los apóstoles, otros apóstoles, mira hermano Pablo, tal asunto, eso está mal, ¿cómo le vas a decir a los gentiles que no deben obedecer las tradiciones? Eso está mal. Pero no, hermano, adelante, Dios te bendiga, todo bien. Entonces, estamos viendo, ya para concluir, estamos viendo el ministerio de un verdadero apóstol, ¿verdad? Entonces, dentro de las cosas que encontramos en este estudio, en esta parte del estudio, es que el apóstol Pablo era un hombre humilde, era un hombre que aunque sabía que no estaba nada mal en lo que estaba enseñando, no quiso alborotar a la congregación, ¿verdad? Tomó a los líderes y acá aparte les expuso el mensaje. Está hablando, un apóstol debe hablar siempre con la verdad. Un apóstol debe entender siempre el mundo que lo rodea, ¿verdad? Y entonces eso es de las cosas que vimos en cuanto al apóstol. Dentro de las otras cosas que aprendimos es que siempre habrá personas, cristianos, que el apóstol Pablo le llama falsos cristianos. Siempre habrá personas que pongan la tradición de cuando creyeron antes de lo que la Biblia dice. Sucede lo siguiente, hermano. Miren, hace muchos años, cuando el cristianismo evangélico y pentecostés se empezó a extender, no había las posibilidades de un estudio bíblico muy profundo. La comunión con Dios era muy estrecha, muy grande, muy importante, pero no había la ahondar, no había las herramientas para construir una enseñanza bien fundamentada. Así es que muchas iglesias, parte de sus enseñanzas prácticas que habían puesto, con el pasar del tiempo, con las nuevas herramientas de estudio bíblico, se dieron cuenta que algunas cosas que habían puesto en sus enseñanzas no estaban muy bien y corrigieron, ¿sí? Las corrigieron. Pero muchos pastores, muchos hermanos que ya habían creído así, se quedaron, no aceptaron el cambio de decir, bueno, ya yo creí de una manera, otra vez regresando al misionero, ¿no? Pero los hermanos, si hacen diferente, pues no están mal, eso yo lo entiendo. No, se quedaron diciendo, esto es pecado, esto está mal, esto no es así, pero la Biblia no lo apoya. No, pero aquí no importa lo que diga la Biblia, aquí importa lo que yo entendí y lo que a mí me enseñaron, porque esa sería una iglesia de santidad. No, hermano, la santidad no está en obedecer a las tradiciones, como hemos visto en este estudio. La santidad está en hacer la voluntad de Jesucristo. Ahí está la santidad. Yo puedo dejar de hacer, de comer, de ponerme, de vestir, y no voy a ser más santo. Ahora, si yo vivo en verdadera santidad, voy a actuar como Jesús dijo, voy a amar como Jesús dijo, la gente va a ver a una persona distinta en mí, y esa distinción se va a reflejar en lo exterior. El asunto es que mucho tiempo se ha preocupado la iglesia por el exterior de los cristianos y se ha olvidado del interior. Así que tenemos muchos cristianos que son muy buenos para criticar a los demás, ¿sí? Y sin darse cuenta que ahí están perdiendo la santidad. Entonces, hermanos, siempre habrá personas que prefieran la tradición a la libertad y a la verdad de la palabra de Dios. Siempre habrá hermanos, vimos también que hay hermanos, falsos hermanos, que son chismositos, que encubiertamente andan averiguando todo para andar regando, ¿verdad?
Eso está mal, eso es pecado. No importa cómo lo queramos ver, no importa si la hermana habla en lengua, no importa si la hermana llora bastante, no importa si la hermana salta bastante, no importa si la hermana danza bastante, no importa nada de eso. O si el hermano tiene todas esas cualidades. Si es chismosito, si le gusta averiguar para andar regando, está mal, no vive en santidad. ¿Sí? Ahora, aprendimos también que la madurez del cristiano le permite aceptar que hay cambios a veces que son bíblicos, que están dentro del marco bíblico y que quizás yo no tenga esa libertad para disfrutar de esa libertad en Cristo, pero no soy nadie para cortar la libertad de un tercero que él sí puede vivir en esa libertad. El apóstol Pedro, Jacobo y Juan lo entendieron que es así, que ellos ya no iban a cambiar, pero los gentiles no tenían por qué adaptarse a lo que ellos creían simplemente porque ellos lo creían, ¿verdad? Entonces, hermanos, son verdades muy importantes y que esto nos ayuda a nosotros a la madurez cristiana, a verdadera madurez cristiana y a verdadera vida de santidad. Hermanos, vamos a hacer una oración. Yo les invito en el nombre de Jesús que tomen un momento para meditar esto y reflexionenlo. Oremos al Señor. Dios de los cielos, te damos gracias por este tiempo de estudio bíblico. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. En esta hermosa hora de la tarde, Señor, te doy gracias. Nos has enseñado, Señor, qué hace a un verdadero apóstol, qué cosas es las que lo hacen ser verdadero apóstol. También hemos visto, Señor, de cómo muchas veces las tradiciones impiden que una persona crezca en tu palabra y al contrario, puede intentar impedir que otros caminen en tu palabra. Señor de los cielos, en esta hora yo te pido, ayúdanos a ser diferentes. Si hay algo una libertad en la que no podemos andar, que no critiquemos, simplemente que aceptemos a nuestro hermano, a nuestra hermana y continuemos hacia adelante. Señor, estamos en tus manos. Estamos en tus manos, Dios de los cielos. Ayúdanos a crecer en tu palabra, en la madurez cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios de los cielos. Que tu palabra quede grabada en nuestras mentes, que tu palabra quede atesorada en nuestros corazones, pues es muy valiosa, pero que lo que hemos aprendido lo llevemos a la vida diaria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos en la continuación de este estudio bíblico. Amén.